Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bien, este pasaje es bien diferenciado del resto de lo demás, y bien todo está dentro del mismo paquete, del mismo mensaje de esta epístola, ¿no?, a los tesalonicenses, donde muy bien el hermano que trajo el estudio la semana pasada hacía referencia a el énfasis que el apóstol Pablo hace en cuanto a la segunda venida de Cristo. En diferentes ocasiones, cada sección de lo que va hablando, nosotros podríamos decir capítulos, aunque la Biblia no fue escrita en capítulos, pero vemos en secciones que va tocando, va hablando, termina cada sección con una referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo. Venida en gloria, venida para tratar con la iglesia primeramente, o recibir a la iglesia y traerla consigo, y en segundo lugar una venida que tiene que ver con el pueblo de Israel, pero segunda venida en definitiva, ¿vale? Acá lo que vemos precisamente es ese aspecto de la venida de Cristo, pero con relación primeramente a la iglesia y segundo con relación a Israel. Con respecto a la iglesia, tiene que ver desde el versículo 13 que hemos leído, empezando, versículo 13, hasta el final, versículo 18. Con respecto a Israel, tiene que ver, y con las naciones, tiene que ver desde el capítulo 5.1 hasta el versículo 11.
si bien hay referencia también a nosotros, la Iglesia, pero de rebote, porque el énfasis está puesto en la segunda venida de Cristo para reinar en esta tierra y con respecto a Israel, ¿vale? Muy bien, entonces en cuanto a la primera parte como a la segunda parte, el exhorto o el ánimo que se da a la Iglesia, el mensaje clarísimo que se le da a la Iglesia, si bien cada una de las partes está dirigida a un grupo diferente, pero el ánimo es dirigido a la Iglesia directamente, tanto en una parte como en la otra, respecto a la venida del Señor. Y de ahí que cada vez, cuando termina cada parte, hay una palabra de ánimo y de esfuerzo para que la Iglesia vaya adelante, de consuelo, ¿no? Primera, termina el 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, en cuanto a lo que viene hablando. Y cuando termina la segunda parte, otra vez, palabra de ánimo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Vale? Entonces, vamos a la primera parte. Mensaje a la Iglesia con respecto a la venida del Señor. ¿Y en relación con qué? En relación con cosas que ellos no acababan de entender, ignoraban, y Pablo le escribe con ese deseo de que ellos no siguieran ignorantes, sino que supieran lo que tenía que ver con la vida del creyente una vez que parte de este mundo que muere, y el que sobrevive o el que está vivo en el momento que venga el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque había una experiencia o había una reacción, un comportamiento que por otro lado es muy natural, muy humano, respecto al sentimiento, la actitud, pues bueno, el quedar perplejo y el qué va a ser de la vida de mi familiar, de mi padre, mi madre, mi hermano, etcétera, o un hermano de la iglesia que murió, ¿qué va a ser de él? Y entonces la gente del mundo llora, entra en desesperación, no saben qué hay, no saben qué va a pasar, y entonces ya se da por perdido ese ser querido y ya nunca más se le va a ver y adiós. Entonces el incrédulo entra en desesperación, en una tristeza profunda, tremenda, porque ya no hay nada que hacer. Pero ese mensaje para los creyentes es muy diferente. Esa realidad de la muerte para los creyentes es muy diferente. De ahí el énfasis en este pasaje, ¿no? Por eso empieza diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y esta es la expresión con la que en varias ocasiones se refiere a aquellos cristianos que son familiares, conocidos nuestros, amados, etcétera, que parten de este mundo y físicamente entran en la muerte, en el estado mortal, porque el alma es separada del cuerpo físico, ¿tá? Y esa es la expresión con la que aparece aquí en Primera de Tesalonicenses, acerca de los que duermen. Y sabemos que se está refiriendo a los que han fallecido. Pero queridos nuestros, amados del Señor, creyentes en Cristo, no incrédulos, porque el incrédulo no puede dormir, el incrédulo muere con la desesperación, con la desesperanza, porque no hay esperanza ya para él, por cuanto murió sin Cristo. De manera que el incrédulo no duerme, muere, y ya muere con muerte eterna, y si ya no hay remedio para él. Mientras que para el creyente la expresión es dormir. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en el cual va a ser despertado a la vida con el Señor para siempre. Duerme, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces la alusión es bien clara, ¿no?
los otros son los incrédulos que no han creído en el Señor y tienen que llevar a sus seres queridos al cementerio o tienen que enterrarlos con esa separación ya sin esperanza, con un desaliento total, y los vemos que a veces se toma la actitud de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay que hacer, no hay nada que hacer. A veces se entra en una actitud cínica, a veces una actitud fría, una actitud de ahí vamos a acabar todos, de total desconsuelo, total desinterés, ¿no? Y hay otros que son sensibles, que realmente amaron a esas personas, aman la vida o aman el vivir físico y quisieran tener a sus familiares por los siglos de los siglos, pero como no hay esperanza, como no hay fe en el Señor, entonces tienen que despedir a sus seres queridos de esa manera, ¿no? Desgraciadamente yo he estado en despedida de personas conocidas, incrédulas y tal, y he presenciado y he tenido la experiencia de estar en velorios, en entierros tan tristes, tan desconsoladores, porque son entierros sin esperanza, y realmente trae mucha tristeza, ¿no?, al corazón. Dice, porque si creemos, y esta es la razón que da por la cual los que dormimos en Cristo, aquellos seres queridos que duermen en el Señor, no tristeza en el sentido de desesperación, porque puede haber una tristeza humana lógica, natural, el hecho de esa separación que tenemos de ese ser querido, por supuesto, ¿no? Sabiendo que lo vamos a ver más adelante, pero puede haber una tristeza determinada, un dolor determinado, un sentimiento, eso no lo podemos evitar. Pero por encima de eso, tiene que haber la fe y tiene que haber esa confianza y esa certeza en la razón por la cual no debemos de entristecernos cuando enterramos a un ser querido que ha creído en Cristo y duerme en el Señor. Entonces, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ven? Otra vez la expresión. Si Cristo murió y murió literalmente, así como nuestros seres queridos van partiendo de este mundo, si Él murió y resucitó, entonces si hemos creído en Él, el Señor va a hacer posible, va a hacer que sea una realidad, el que todos los que durmieron en Él sean resucitados en el momento que Él tiene preparado para sus hijos. Así que esa fe en la obra preciosa del Señor, de su muerte, su resurrección, eso debe de tranquilizarnos, debe de dejarnos en una actitud realmente hermosa y de espera paciente, ¿no? Por supuesto que pueden venir las tentaciones, pueden venir sentimientos muy fuertes en el momento de podemos decir, no, yo cuando llegue el momento todo bien y todo normal y tal y cual, y podemos decir muchas cosas, pero cuando llega el momento, entonces ahí es que tenemos que tener las cosas bien claras, ¿no? Y el que una persona se enfrente a su muerte y que sepa que ya va a partir de este mundo y que va a ser su cuerpo enterrado, metido en un féretro, metido en un nicho, metido bajo tierra, etcétera. Son cosas muy fuertes, muy duras. Entonces la persona puede llegar a dudar o a pensar o a tener miedos o a tener desconfianza, a ponerse nerviosa, etcétera, etcétera. Son cosas muy fuertes en la persona, muy fuertes.
y hemos podido ver a lo mejor a creyentes que están ahí ya en el lecho de muerte, en la última, y viene el nerviosismo, viene que no sabe qué va a pasar, que será de mí, que voy a, realmente es verdad lo que dicen los médicos, que ya me queda poco tiempo y tal. Esas cosas pueden pasar, ¿no? Pero qué bendición cuando vamos a la palabra del Señor y encontramos fortaleza, encontramos consolación. Por eso es que cuando termina el pasaje hay una, si se puede decir, una exhortación a que nos animemos unos a otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque esto es una realidad en la vida de todos los creyentes, es una realidad. No es que, porque a veces hay personas que se convierten y hay otras por ahí que están a su alrededor y les llenan de ilusiones y cosas y floreadas y todo muy bonito, todo color de rosa, y no es así la realidad, no es así. Entonces, no, hermano, no, usted tranquilo que usted no va a morir nunca. ¿Cómo que no? Claro que sí. Si el Señor no viene, podemos ir y ser enterrados nuestro cuerpo en el cementerio más cercano que nos quede. Y otros nos tomarán, nos envolverán, nos vestirán, nos meterán en una cajita y nos llevarán porque nosotros no podremos movernos. O sea, eso es una realidad, ¿no? Por eso es que tenemos que tener esto muy claro y animarnos unos a los otros a que más allá de la realidad triste, dolorosa, terrible de lo que es la muerte, más allá podemos dormir en el Señor con la esperanza, con la confianza de que de la manera que Cristo murió y resucitó, nosotros también vamos a ser levantados un día de los muertos. Y explica esta realidad, la explica claramente en el tiempo de la venida del Señor. Es decir, esto ocurrirá cuando Cristo venga en el tiempo que Él tiene previsto, porque no sabemos, nadie sabe la hora, nadie sabe cuándo el Señor va a venir, y no se pueden poner fechas, años, días, es imposible porque el Señor dijo, yo vengo en breve, yo vengo pronto, aquí vengo, pero no dijo la fecha. Entonces, llevamos ya 2019 años prácticamente de la era del Señor, y el Señor aún no ha venido, pero llegado el tiempo, aquí nos dice y nos desentraña cómo va a ser, cómo va a ocurrir ese partir con Cristo, ese levantarse de los muertos para aquellos que durmieron. Lo dice claramente en Primera de Tesalonicenses. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, en algunos momentos Pablo, por inspiración del Espíritu, escribe y dice, pero en esta ocasión es palabra del Señor mismo, que Él enseñó, que Él dijo, de que sería de esta manera, ¿no? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, cuando Cristo venga, los que estemos vivos físicamente, no vamos a preceder en ese encuentro con Cristo, en ese levantarnos o arrebatados o arrebatamiento. No precederemos a los que durmieron en el Señor. Viene a ser como una especie de honor o de privilegio, como un acto, un toque hermoso de Cristo a los veteranos, a los que durmieron en el Señor, porque fueron fieles hasta la muerte, y el Señor le da ese toque de privilegio. Primero los que durmieron en mí, para arriba, y luego los que estemos vivos. Dice, porque el Señor mismo, la manera poderosa como el Señor va a obrar con los que estemos, o sea, con la iglesia. El Señor mismo, con voz de mando, no es que Él envía a sus ángeles para recoger a su iglesia, sino que Él mismo es el que atrae la iglesia hacia sí mismo. Él mismo es el que lo hace, con su santo poder, su santa gloria, su santo amor, ¿no? Él mismo dice, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, son maneras de decir que el Señor Jesús en persona es el que recoge a su amada, es el que viene al encuentro de su amada y se la lleva consigo, como dice Efesios, para presentársela delante de sí, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Así que el Señor mismo es el que va a llevarnos con Él. Es tremenda bendición. El amado llevándose consigo a su amada. Y nosotros, habiendo querido en Cristo, estamos dentro de este llamado. Sea que hayamos dormido o sea que estemos vivos físicamente, el Señor nos va a llevar con Él, en el orden que Él ha dispuesto. Pero en definitiva, vamos a estar con Él. ¡Ay, que estoy al final de la cola! ¡Y qué cosa bárbara! Y está ahí el ómnibus y la gente se atropella como calza en los metros. Allí me acuerdo del metro en Barcelona, un montón de gente, y el metro con las puertas ahí abiertas, y todo ahí el subte, ¿no? Y todos ahí entrando. O en el avión, bueno, en los viajes de avión, eso es tan cómico porque supuestamente hasta que no entre el último, el avión no despega. Está ahí, quietito. Pero la gente se mata para entrando ahí, para ser el primero, tranquilo, porque no pasa nada. Todos van a entrar y cuando estén todos, entonces el avión subirá. Entonces, estemos tranquilos, el Señor tiene su tiempo para uno y para otros. Primero los que durmieron en Cristo y después nosotros, para ir con el Señor. Así que todos los que hayamos creído en el Señor Jesucristo, vamos a ser arrebatados por el Señor a su encuentro. Todos, ¿no? Y el Señor dice claramente en Timoteo, ¿no? Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, ahí no hay lugar a dudas. Cada uno de los que tengan el Espíritu de Dios en su vida, morando en ellos, el Señor va a levantarlos, va a recogerlos, porque es imposible que alguien que no tenga el Espíritu de Dios vaya al encuentro del Señor. Imposible, eso no se va a dar. De hecho, todos los demás incrédulos, todos van a quedar en la tierra. Todos los demás quedarán en la tierra. Los que pertenecen a la iglesia, los que pertenezcamos a la iglesia, vamos a subir con el Señor. Entonces dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Así que ya nada ni nadie ya nos separará de Él. Si bien desde que creímos en Cristo, nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso por un lado. Pero cuando venga el Señor a llevarnos y estemos con Él, estaremos, dice, siempre con el Señor. Siempre. Nadie nos separará de su presencia, de su lado, ¿no? De su lado. Ahí bien. ¿Algo de agua tienes por ahí, Ezequiel? Perdón. Ay, qué rico. Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso la palabra final de esta sección. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y eso debería de ser algo normal. Unos creyentes con otros. Lo olvidamos, nos enfriamos. Olvidamos el hecho de que el Señor viene, que nos va a buscar, que va a venir, que viene. Entonces cuando nos encontremos, cuando nos despidamos, cuando escribamos a alguien en el WhatsApp, en una carta, etc. Hermano, el Señor viene, ánimo, el Señor está viniendo, ánimo, adelante, venga, vamos, hay que lucharla, hay que pelearla. Son palabras de ánimo. Y el Señor dice que lo hagamos, que nos alentemos unos a otros con estas palabras, ¿no? Porque cuánto consuelo, cuánta fortaleza da el saber que nuestro amado Señor y Salvador, Él viene en camino, viene a buscarnos para estar ya con Él para siempre, dejando
este cuerpo débil, sujeto a tantas cosas, desorden, enfermedad, expuesto al pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la misma muerte física, por supuesto. Muy bien. Cuando entramos en el capítulo 5, en esa otra sección, no estamos hablando de capítulo, pero sí sección. Cuando entramos en esa otra porción de la escritura, vemos que cambia la manera de dirigirse de tema, se ve claramente con ese pero, hace la diferencia. Por un lado, la iglesia, pero hay otros. Pero el Señor tiene otro plan, otras cosas, con otra gente, con este mundo, respecto a su venida. Cuando Él venga, primero la iglesia, después Israel, como decíamos al principio. Por eso dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Se ve que ellos habían recibido ya enseñanza en ese aspecto con respecto a Israel, con respecto a los planes de Dios con Israel, etc. De hecho, hay mucho profetizado, escrito acerca del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cosas que para la iglesia no había nada. No había nada. Pero con respecto a Israel, el milenio, la gloria, la venida del Mesías, etcétera, etcétera, mía. Por eso dice, acerca de los tiempos de las ocasiones no tenéis necesidad de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. Por el otro lado, la iglesia necesitaba enseñanza en cuanto a qué pasa con los que duermen. No sabían, había cosas que no se sabían. Pero con respecto a Israel, había muchas cosas que se sabían y que ellos necesitaban recordar y tener presente. Pero lo que vamos a ver acá es justamente con respecto a ese tiempo o esa fase en el tiempo de la segunda venida de Cristo, cosas que tienen que ver con la iglesia y con Israel, es decir, y este mundo, como diciendo, esto va a pasar, pero ojo, hijitos míos, amados de mi iglesia, no os preocupéis, que esto no va con vosotros, esto no va con vosotros, ¿entiendes? Ese es el sentido, la enseñanza en este pasaje. Los tiempos y de las ocasiones, ¿a qué se refiere? Pues en cuanto a lo que es el establecimiento, la restauración de Israel, establecimiento del reino, el milenio, toda esta cosa, la venida del Mesías en gloria, en poder, para reinar y reinar con su pueblo, con un pueblo de Israel ya restaurado, salvado, redimido. De hecho, en el libro de los Hechos, cuando el Señor está despidiéndose de los discípulos, hay unas palabras aquí muy, muy interesantes que le dice el Señor a sus discípulos. Dice, entonces, versículo 6 del capítulo 1, Hechos, capítulo 1, versículo 6, dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron, es decir, el Señor ya estaba para irse en ese tiempito, enseguida el Señor ya asciende a los cielos. Pero antes de ascender a los cielos, le preguntan al Señor, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos pensaban que el Señor se quedaba y ya empezaba el reino, el milenio. Ya empezaba lo profetizado en Isaías, Ezequiel, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren cómo dice el Señor, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Es decir, esto es lo que os corresponde ahora a vosotros como iglesia. Esto es lo que os corresponde ahora en este tiempo. Vosotros olvidaos de aquello. Es decir, tranquilos. No os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones. A ellos directamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se está refiriendo a lo que es el reino, el establecimiento del reino, Israel restaurado, etc. Y acá en 1 Tesalonicenses lo que tenemos es más enseñanza, más luz, se amplía
la luz para entender qué va a pasar en ese tiempo. Si bien este pasaje es muy chiquito y hay poco, pero se combina con otros pasajes del Nuevo Testamento donde se habla se refiere a ese tiempo concreto, de los tiempos y de las sazones, que tienen que ver con Israel, con el reino, con el Señor viniendo y reinando desde la tierra de Israel a todas las naciones, sobre todas las naciones, ¿no? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, no es la segunda venida de Cristo con respecto al arrebatamiento de la iglesia, ojo, el día del Señor comienza diferenciadamente después de que la iglesia deja este mundo, la iglesia termina, es completada, es arrebatada enseguida. Ahí después ya empieza el día del Señor hasta que termina el milenio. Ese es el día del Señor. Desde que comienza dijéramos, Dios a tratar nuevamente con Israel para su restauración y mediante disciplina, etcétera, etcétera, va a haber muchos problemas con Israel, muchas cosas, pero una vez que ya es restaurado y miren al que traspasaron y hagan lloro y lamentación por él, etcétera, porque le verán viniendo en las nubes con poder y gloria. Entonces, todo eso ya es el día del Señor. Miren, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y ahí viene todo ese cuidado que los judíos, Israel debe tener, porque esa es la enseñanza que vemos en los evangelios hacia los judíos, hacia el pueblo de Israel. Jesús les está hablando a sus paisanos. Tengan cuidado, no sabéis cuando viene el ladrón, a qué hora viene, tenéis que cuidar la casa y esto. Y si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, velaría y estaría atento, etcétera, etcétera. Entonces esas palabras son para un Israel que no se descuide, porque el Mesías va a venir y antes de que venga el Señor, o sea, si bien ya estaría dentro de ese día del Señor, por eso es que ahí ya tienen que estar preparados, tienen que estar atentos. Desgraciadamente, esos que van a quedar, esos que quedan, hasta esos momentos no habían creído en Jesús como su Mesías, porque si hubieran creído serían parte de la iglesia y hubieran sido arrebatados. Pero desgraciadamente hasta esos momentos no habían creído. A partir de cuando comienza el día del Señor, etcétera, vamos a encontrar a las naciones de este mundo y a un pueblo de Israel que necesitan testimonio, necesitan que crean todavía en Jesús, el Salvador de este mundo. Judíos como su Mesías y las naciones del mundo también como el Redentor de sus vidas. Entonces, vendrá como ladrón en la noche, sin que nadie sepa, etcétera, vendrá y de acuerdo a eso tienen que estar preparados, tienen que espabilar, tienen que escuchar, tienen que creer, etcétera, etcétera. Sobre todo tienen que creer en el Señor, ¿no? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Sí, será el momento, en ese momento, ese tiempo que la Escritura habla de la tribulación y después más adelante la gran tribulación, 7 años de muchos días terribles que vendrán sobre esta tierra. Sobre todo aquellos que pertenecen al pueblo de Israel. Cuidado, porque en el momento que digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción como la mujer que está de parto. Y habrá, como dice acá, como los dolores a la mujer exactamente, encinta, y no escaparán. Esto ya estaba profetizado, ya se había anunciado en diferentes por diferentes profetas, no te callarás, no te callarás, por diferentes profetas. Por ejemplo, Oseas en el capítulo 13, hacia el final ya, capítulo 13, habla de estas cosas, ¿no? Vamos a ver dónde está.
13 de Oseas. Dice, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Está hablando, cuidado, porque le vendrán dolores como mujer que está de parto. En Jeremías también, justamente en el capítulo 13, también habla de estas cosas. Capítulo 13 de Jeremías. Dice, versículo 21, ¿qué dirás cuando Él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Es una alusión clara, ¿no?, a lo que va a sufrir Israel en ese tiempo, ¿no? Capítulo 13, desgraciadamente, podemos decir, los varones desconocemos estas cosas. La mujer sabe lo que es bien un dolor de parto, la mujer que ha tenido hijos, ¿no? Y puede entender, puede comprender la gravedad de todo esto, ¿no? Versículo 7, 8, o el 6 también, del capítulo 13 de Isaías, también 13, mira qué curioso, ¿no? 13 de Isaías, 13 de Jeremías, 13 de Oseas. Dice, versículo 6, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias. Esta es la angustia de Jacob que habla el profeta Daniel, ¿no? Y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Así que va a ser tiempos terribles, ¿no? Tiempos difíciles, muy, muy feos que van a venir sobre este mundo. Pero viene ahora la comparación y viene la alusión a la iglesia, que está ahí, escuchando, porque esta carta es leída en la iglesia de Tesalónica, y los hermanos están escuchando estas cosas que van a venir, dolores como mujer que está de parto, angustia, esto, lo otro, wow, madre mía, y si viniera ahora, ¿qué va a pasar? No, dice, mas vosotros, hermanos, está hablando a creyente, hijo de Dios, no en el sentido de que a ellos no le vendría porque no es el tiempo todavía, y entonces ellos dormirían en Cristo y no les pasaría eso estando ellos todavía vivos. Pero sí, a hermanos en Cristo más adelante. No es esa la enseñanza, sino a aquellos que somos hijos de Dios, que somos de la iglesia. Ahí estamos incluidos todos. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, la alusión claramente sale a los hermanos, sea quienes sean. En el tiempo en que el Señor venga, la iglesia se irá con el Señor y no será tocada por ese día o por ese tiempo de angustia, de dolor, como mujer que está de parto. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces está incluyendo toda la iglesia. La iglesia ya ha sido arrebatada. Eso lo veíamos en la sección anterior. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, en el sentido de entender y comprender el plan de Dios, los tiempos de Dios, ¿ah? Con la iglesia, con Israel, con el mundo, con las naciones. Tenemos que estar bien despiertos, de manera que cuando venga el chanta de turno y venga y diga, oh, sí, porque mira, esta es la señal, ahora ya viene, ya y se acaba el mundo, y ya está, ya se acabó todo, y todo al carajo, ¿no? Como dicen los venezolanos. Ya tanto cosas de Venezuela que ya hablo como ellos, ¿no? Pero no, tenemos que estar tranquilos, porque estos son los tiempos de Dios. Este es el plan del Señor. ¿Ah? No nos pongamos nerviosos. Por supuesto, tampoco quiere decir que nos durmamos en los laureles y vivamos
y vivamos como el mundo, ¿no? Porque el Señor quiere que velemos en nuestras vidas cristianas. Eso es otra cosa, ¿no? Dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios. Si nosotros tenemos que llevar vidas sanas, hermosas, que glorifiquen al Señor, etcétera, teniendo bien claro el tiempo del Señor. Habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Este tiempo va a ser tiempo de ira. Y Apocalipsis habla de la ira del Cordero, cuando el Señor se levante de su trono, porque Él ahora está sentado a la diestra de su Padre. Cuando Él se levante, se pare y tome los rollos de la mano derecha del que está sentado en el trono de su Padre, los toma y comienza a desenvolverlos. Enseguida ya se habla de la ira del Señor. Cuidado, que nadie dice va a permanecer en pie cuando venga el Señor, venga la ira del Cordero a este mundo. Porque es el tiempo, el día de la ira, no un día de 24 horas, es tiempo de ira, donde va a haber juicio, donde va a haber plagas, donde va a haber muertes, va a haber realmente cosas muy duras para este mundo. Pero los que hemos creído en Cristo, Dios no nos ha puesto para ese día de la ira, para ese tiempo de angustia. Desgraciadamente el pueblo de Israel va a tener que pasar por ese tiempo. Si no pasamos la tribulación. No pasamos la tribulación, eso es clarísimo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es que nos falte la salvación todavía, sino la salvación de ese tiempo de ira, de tribulación. Somos salvados de ese tiempo, porque ya somos salvos. Si hemos creído en Cristo, ya somos salvos. No es que para ese momento vamos a alcanzar la salvación. Está hablando de la salvación de ese tiempo. ¿Me comprende? Claramente. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que claramente esta palabra termina con ello, con esa consuelo, ¿no? En el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses dice, hablando de la venida del Señor, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y cuando acaba Tesalonicenses, vuelve otra vez a hacer referencia a esa ira, ese día de la ira, pero Jesús nos va a librar de ese día de la ira. ¿Entienden? Porque Él nos va a llevar con Él, y pobrecitos los que queden acá en esta tierra, ¿no? Por lo cual, animaos unos a otros. Graciela, anímense, animaos unos a otros, hermanos todos, ¿no? Con estas palabras, con estas enseñanzas, sabiendo que el Señor viene, sabiendo en qué manera Él viene, en qué tiempos Él viene, que hay diferenciación, que Israel va a sufrir un montón, pero también va a haber gente que en ese periodo judíos van a creer en el Señor Jesucristo, que Israel va a ser restaurado, que va a volver a ver a su Mesías, o de una vez por todas van a creer en Él como pueblo, y juntamente con el Señor ya presente en este mundo van a entrar en el milenio para reinar con el Señor. Estaba mirando, el otro día estaba leyendo y pensando, ¿no?, en el Monte de los Olivos, y dice, ¿no?, en la escritura de Zacarías, viene el Señor y cuando Él pone los pies sobre el monte se parte en dos. Y estaba mirando, que tengo una foto en mi escritorio de Jerusalén, y está el predio, el monte del templo, y está el Monte de los Olivos al lado. Está precioso. Entonces, el Monte de los Olivos se va a dividir, va a formarse un valle cuando el Señor descienda, ponga sus pies sobre el monte se parte en dos y queda un valle que
que va derecho hacia la puerta del oriente del templo que ya estará construido. Y se forma un valle curioso. Es como una calzada directa hacia el templo. El Señor no va a tener que bajar el Monte de los Olivos hacia el templo, sino que se formará una calzada porque la parte del Monte de los Olivos quedará para el norte y la otra parte hacia el sur. Y hacia el occidente o hacia el oeste queda esa calzada derecha hacia la puerta oriental del templo, por donde entrará el Mesías, Jesús, ¿no? Precioso. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas y podamos recordar y rumiar estas cosas, ¿no? Y vivir consolados y animados con estas palabras, no con la palabra de Manolo, con las palabras de tal persona, del hombre, tal predicador, sino con la palabra de Dios, que es la que nos da la confianza, la fuerza, el ánimo, la fe y el coraje